pandemia está influyendo de forma muy diversa a los niños y niñas. A nivel educativo sí que hemos notado que hay ciertas edades en las cuales hay mayor afectación. Por ejemplo, ya el aprendizaje de la lectoescritura supone para algunos niños mucha dificultad, y en los niños, por ejemplo, de segundo de primaria, que durante primero estuvieron confinados, pues obviamente se ha notado que ese aprendizaje pues está costando en mayor medida y le supone complicación pues, a la hora de eso, de enfrentarse por primera vez a lo que es una lectura, una comprensión lectora, un aprendizaje ya de unas naturales, unas sociales. Entonces, bueno, en esas edades ha afectado de forma bastante importante, al igual que también en los niños que en primero de la ESO han estado confinados. Lo que son los cambios de etapa, pues obviamente si ya de por sí cuestan, pues con una pandemia de por medio, pues más todavía. Pues mira, hay como varios perfiles diferentes y por supuesto la individualidad de cada niño, ¿no? Pero en los más pequeñitos mucho miedo, el bichito, como dicen ellos, o el bicho, o ya el COVID, ¿no? Conforme ha ido pasando el tiempo ya le ponen más el nombre, ¿no? Porque claro, van creciendo también. Y tienen mucho miedo, e incluso tienen conductas de excesivo lavado de manos, excesiva aseguración de mamá, pero ¿con quién vamos a ir? Pero ¿y si esa persona ha estado con alguien en contacto? Y, ¿sabes? Como muchas preguntas y mucha preocupación. Eso suele pasar más en los pequeñitos. Y en los más grandes, los adolescentes, por supuesto hay algunos que también tienen esta serie de conductas, pero también notamos como muchos echan de menos el confinamiento, y es algo que a mí me llama mucho la atención. Han tenido mucho tiempo para estar solos y muchos echan de menos esa soledad, esa tranquilidad, y quizá creo que sería algo que deberíamos de plantearnos si no están demasiado estresados los niños con una actividad, otra actividad, ahora el instituto, ahora muchos echan de menos el estar tranquilos en casa. Es más, ya van unas cuantas semanas que ahora otra vez está habiendo muchos contagios y muchos confinamientos en extensión, ¿no? Y muchos me comentan eso, es que Rocío, ojalá yo sea contacto estrecho, ojalá lo pille para estar una semana tranquilo en casa, porque al menos así no estoy tan estresado como en el instituto. Entonces, a mí eso me preocupa. Nosotros pensábamos, cuando terminó lo que fue el confinamiento duro y tal, como que iba a costar que las familias confiaran en dejar aquí a los niños, quieras que no, es otro contexto de posible contagio, es una realidad. Entonces pues pensábamos que iba a haber como un rechazo a que los niños volvieran a las aulas, ¿no? Pero la realidad es que al final la vida continúa, y las familias quizás en esos 3 meses de confinamiento muchas han sido conscientes de las dificultades de sus hijos que ya tenían de base. Entonces pues es verdad que nosotros sorprendentemente, y gracias a que esos padres han confiado en nosotros, hemos notado que muchos vienen por eso, por preocupación ante cómo les está afectando la pandemia y ya de las necesidades que tenían de antes, que en muchas ocasiones los padres no habían sido conscientes antes, y esos 3 meses en casa enfrentándose a las tareas con sus hijos les ha hecho ver ciertas dificultades. Totalmente. O sea, súper respetuoso. Hay niños que directamente llegan aquí y si ven que algún compañero se baja la mascarilla, súbetela. O muchas veces aquí la entrada a las horas que hay cambios de clases, pues nos ponemos siempre a alguien en puerta, normalmente mi compañera de recepción, pero imagínate, a lo mejor llegan muchos y justo uno y te dice las manos, que se te ha olvidado echarme en las manos. Entonces ellos son súper respetuosos. Principalmente, por ejemplo, en secundaria, el curso pasado pues tuvieron semipresencialidad, tenían que asistir unos días a clase y otros tenían que ellos hacer tareas, trabajos en casa, estudiar en casa. Entonces hay niños que esto sorprendentemente les facilitó un poco las cosas e incluso les gustaba esa autonomía en el estudio. Entonces hay niños que como que lo echan de menos, que necesitan ese tiempo y que ir a clase 6 horas al día pues les supone muchísimo esfuerzo.
Y hay otros pues que bueno, pues que han perdido el ritmo, o sea que eso les venía bien porque no tenían tanta exigencia en algunas asignaturas, y ahora volver a una exigencia de 6 horas al día en clase, exámenes prácticamente todas las semanas, etcétera, pues también les está costando. Me preocupa el hecho de que ya se han acostumbrado a la ausencia de vida social. Aquí en Ayamonte hay un gran problema, que el ocio para el colectivo adolescente, y desde aquí doy un poco, también llamo la atención a las autoridades, el ocio para los adolescentes está muy restringido. Y antes estaba el poli, donde muchos niños se iban por las tardes y disfrutaban viendo jugar a otros amigos, a otros chavales. Estaba el pabellón igual, eso ya no está, no pueden estar allí comiéndose unas pipas con sus amigos, y eso lo hemos sustituido pues por estar en casa con la Play o con la Nintendo, o por estar en un parque empezando con el consumo de algunos tóxicos. Entonces, realmente yo sí que llamo aquí la atención a las autoridades de que algo hay que hacer con el ocio adolescente en Ayamonte. ¿Aún no eres de WiHu? No esperes más y disfruta de la mejor conexión a internet a precios increíbles. Entra ya en wihu.es o llama al 959 830000 e infórmate de todas nuestras ofertas. Navega como pez en el agua con la fibra óptica con nuestra tarifa 300 megas, donde además contarás con 2 líneas móviles con llamadas ilimitadas y conexión a internet. Si contratas con nosotros en Ayamonte, podrás disfrutar de nuestro paquete de televisión y ver los mejores 60 canales de temáticas diferentes, además de WiHu TV, la televisión de Ayamonte, completamente gratis. No esperes más y ven a nuestra oficina situada en calle Jacinto Benavente 11 de Ayamonte y pásate a WiHu.